Amén, hermanos. Que el Señor le bendiga una vez más. ¿Cuánto estamos gozosos, hermanos? Amén. Amén. Aunque muchas veces nosotros estemos por fuera con problemas, ¿no? El gozo del Señor está en nuestro espíritu. Y dice, el salmista decía, ¿no? El gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. El salmista lo decía, ¿por qué? Porque, acuérdense, su propio hijo lo quería matar. El salmista huía de la presencia de Saúl porque Saúl lo quería matar. Él era perseguido. Sin embargo, él pudo decir, el gozo del Señor es mi fortaleza. Porque él sabía que Dios estaba con él. Y aunque tenía problemas, aunque tenía dificultades, Dios estaba con él. Hermano, y todos podemos tener dificultades, problemas, situaciones complicadas en nuestras vidas. Pero quiero que recuerdes algo, Dios está contigo. Amén. Vamos en esta mañana, hermanos, a comenzar el mensaje de esta mañana. Amén. Y yo les invito, hermanos, a ponernos en pie. ¿Qué le parece? Nos vamos a poner de pie. Y vamos a dar lectura en esta mañana al libro de Apocalipsis. Vamos a hablar un poco del libro de Apocalipsis. Capítulo 2. Y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 7. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. Amén. Amén. Y el tema de esta mañana se llama Volvamos al primer amor. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7 en adelante, dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz la primera obra, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor, leída. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están en esta mañana aquí presentes y aún por los que están conectados, Señor. Te pido, Padre, en esta mañana que tú hables a nuestras vidas. Que tu palabra, Padre, fluya con libertad en este lugar. Que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón. Que tu palabra penetra lo más profundo de nuestro ser. Que tu palabra, Señor, habla a nuestros corazones de una manera especial. Necesitamos, Padre, que tu presencia esté en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Que tú hables, Señor, a todo nuestro ser en esta mañana. Por eso en esta mañana pido, Señor, que tú abras nuestros corazones. Que tú prepares nuestros corazones para poder entender cuál es el mensaje que tienes para nosotros en esta mañana. Abre nuestra mente, abre nuestros corazones. Necesitamos palabra tuya, palabra del cielo, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender tu palabra y a ponerla por obra. Gracias te damos, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Como le decía, hermano, el tema de esta mañana es volvamos al primer amor. Muchas veces, hermanos, nosotros decimos, bueno, el primer amor se pierde. El primer amor no se pierde, sino que el Señor nos dice
que lo retomemos. Amén. Porque lo hemos dejado. Amén. Cuando nosotros, hermanos, leemos que el apóstol Juan, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, habla de que él estaba en la isla de Patmos, ¿verdad? Cuando hemos leído la historia del apóstol Juan, dice que estaba en la isla de Patmos, él estaba preso. ¿Sabe por qué estaba preso? Por causa de Jesucristo. Amén. Y yo quiero, hermano, hacer un paréntesis ahí en lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe que él estaba preso? Y dice que mientras él estaba preso, vino el Señor a su vida. Vino en un momento de prisión. Y dice, pero vino en el día del Señor. Amén. Déjame decirte que si tú estás pasando por pruebas, por dificultades, por momentos difíciles, en el día del Señor, Dios te va a dar un mensaje para tu vida. Y vas a entender y vas a comprender por qué pasan cosas en nuestro ser, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en el día del Señor Él te mostrará las cosas que va a hacer contigo. Amén, hermanos. Amén. Yo quiero que notemos para entender, hermano, dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo quiero que notemos algo. Dice, escribe al ángel de la iglesia. Si nosotros, hermanos, leemos y entendemos cuál es el ángel de la iglesia, muchos estudiosos, y la Biblia lo expresa un poco, escribe al ángel de la iglesia, se está hablando del pastor de la iglesia. Amén. Y muchos dicen, bueno, este mensaje es solo para el pastor. No, hermano, este mensaje es para la iglesia de Cristo. Si usted nota, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra y el que anda en medio de los candeleros de oro. El candelero de oro, los candeleros de oro eran las 7 iglesias que había en Éfeso en ese tiempo. Amén. Pero este mensaje fue para esas 7 iglesias. No, este mensaje es para la iglesia de hoy también presente. Amén. Ese mensaje es para ti y para mí. Ese mensaje es para la iglesia de Cristo. Dios no escribe algo, hermanos, para los tiempos pasados. Dios lo escribe para este tiempo. Amén. Y para entender que los candeleros se estaba refiriendo a la iglesia que había en esos tiempos, las 7 iglesias. Vamos a leer, hermano, Apocalipsis capítulo 1, versículo 11 en adelante. Hasta que yo le diga, vamos a leer y nos vamos a dar cuenta de qué está hablando aquí. Decía Juan lo que el Señor le había dicho, y mire lo que dice: yo soy el alfa y el omega, versículo 11, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, hablando de Jesús. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgante, como con un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y soy el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las cosas que son, las que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Más explicado lo podemos ver, ¿verdad?
sea, aquí no hay que inventarse de qué está hablando el Señor. Está hablando de 7 candeleros, eran las 7 iglesias. Amén. Pero hay algo, hermano, que me gusta de esto que he leído, de este libro de Apocalipsis. Dice que él tenía a su diestra a las 7 estrellas, ¿verdad? O sea, en sí, él estaba viendo a estos pastores de estas iglesias en Éfeso. Pero hay algo precioso que dice que él estaba en medio de los candeleros. Y yo quiero que tú notes algo, hermanos, que tú te puedes estar sentado aquí en este lugar, pero Dios está en medio de este lugar. Dios está aquí al lado tuyo. Dios está a tu lado, Él no te ha abandonado. Amén. Lo dice su palabra. Él está aquí. Él está aquí. ¿Cuánto le dan gloria? Porque Él está aquí. Amén. Él está aquí. Y muchas veces nosotros, hermanos, ignoramos eso. Venimos a la iglesia y venimos a cantarle a Dios. Venimos a cantar coritos y está bien cantarle al Señor. Pero ignoramos lo que las Escrituras dicen. Que Él está en medio de la alabanza de su pueblo. Y Él está aquí presente. Él está a tu lado, hermanos. Él está a tu lado. No ignores esa presencia. El versículo 1 del capítulo 2 de Apocalipsis dice: escribe al ángel de la iglesia, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Mire lo que dice el versículo 2. Dice: yo conozco tus obras. Y aquí me voy a detener un poquito. ¿Sabe, hermano, que Dios conoce todo lo que tú haces? Amén. Dios conoce tus obras buenas y Dios conoce tus obras malas. Dios sabe lo que tú haces en tu día a día. Dios sabe lo más íntimo que hay en tu corazón y en tu mente. Dios sabe, hermano, lo que tú estás pensando ahora en este mismo momento. Dios sabe, hermano, por las dificultades que estás pasando en este momento. Dios sabe que a veces el trabajo se escasea. Dios sabe que a veces pasan necesidades económicas. Dios sabe lo que pasa en el mundo entero. Él lo sabe. Él conoce nuestras obras como personas y Él sabe lo que hay en nosotros. Amén. Dice: yo conozco tus obras. Y yo quiero, hermano, que notemos algo. Dios, ¿por qué se quiere hacer conocer? No es que Él, hermano, no sepa lo que tú piensas o lo que tú haces o lo que tú estás pasando. Él ya lo sabe. Pero Él quiere que tú lo sepas de que Él está contigo. Amén. ¿Usted se acuerda cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Y le dice Pedro: Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Le vuelve a preguntar una vez más: Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas. Hermano, Jesús sabía si Pedro le amaba o no le amaba. Jesús sabía, hermano, que Pedro le amaba. Jesús sabe si tú le amas o no le amas. Jesús sabe si tú verdaderamente estás en este lugar para amar a Dios o para no amarlo a Dios. Él ya lo sabe. Y le vuelve a preguntar: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro, ¿qué le contesta? Señor, tú lo sabes. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. ¿Qué le quiso demostrar Jesús a Pedro? Que él ya lo sabía, pero el que tenía que enterarse si amaba o no amaba a Jesús era Pedro. Amén. Yo te pregunto en esta mañana, hermanos, ¿tú amas al Señor? Amén. Tú eres el interesado en saber si tú amas a Dios. Eres tú el que tiene que examinarse y saber si amas a Dios o no. Porque ya el Señor ya lo sabe. El Señor ya sabe si tú le amas o no. Eres tú el que tiene que saber si amas a Dios o no lo amas. Por eso te pregunto en esta mañana: ¿tú amas a Dios? Hermano, nosotros sabemos si amamos a Dios o no amamos a Dios. ¿Qué dice el Señor en su palabra? El que me ama, sigue mi mandamiento. El que me ama, ese seguir mandamientos significa querer agradar a Dios día a día. Si tú le quieres agradar a Dios día a día, si todas las cosas negativas del mundo le dices no, estás en buen camino, estás queriendo amar a Dios, o por lo menos intentando amar a Dios. Y eso es lo que Dios quiere.
Él ya lo sabe. Él quiere que tú lo sepas, que tú te enteres verdaderamente si tú amas a Dios o no. ¿Qué está en primer lugar en tu vida? Primero está tu trabajo y después Dios. Porque muchas veces somos así. Señor, dame un trabajo. Y cuando tenemos el trabajo nos olvidamos de Dios. Primero está el trabajo, Señor, y cuando puedo o cuando quiera voy a la iglesia. Y Dios en su palabra nos dice, hermano, si me amáis, guardad mi mandamiento. El primer lugar le corresponde a Dios. Amén. Y el Señor dice, yo conozco tus obras. Mire lo que Dios le está hablando. Jesús le está hablando a esta iglesia. Yo quiero, hermano, que nosotros notemos que Éfeso en aquellos tiempos era una ciudad, hermano, muy importante. En ese tiempo era una ciudad, uno de los puertos, hermano, principales. Había mucho comercio. Había, hermano, estaba en todo su apogeo. Había bastantes riquezas en Éfeso. Pero yo quiero que nosotros nos demos cuenta que en ese tiempo, hermano, a pesar de que era una nación, era una ciudad poderosa, hermanos, era una ciudad entregada a la idolatría. Era una ciudad, hermano, entregado a la hechicería. Ustedes se acuerdan cuando fue el apóstol Pablo y quemó todos los libros de brujería. Ustedes se acuerdan, el libro de los Hechos lo habla. Amén. Usted se acuerda que en ese tiempo, cuando Pablo predicaba, dice que lo echaron fuera. ¿Por qué? Porque le estaba, en otras palabras, faltando el respeto a Diana, a la diosa que ellos tenían. Diana era el centro, hermano, de adoración de esta ciudad de Éfeso. Diana era la diosa de la fertilidad, la diosa, hermanos, que ellos adoraban, de la inmoralidad sexual de aquella época. Era una ciudad entregada a la idolatría, era una ciudad entregada, hermano, a los placeres del mundo. Era una ciudad tremendamente, hermano, llena de pecado, de vicios del mundo. Y sobre todo, hermano, Dios era el sitio donde Satanás había hecho un lugar de su adoración. En otras palabras, Satanás gobernaba aquella ciudad. Pero es tremendo saber, hermano, que en medio de esa ciudad había una iglesia llamada Éfeso. Y esa iglesia llamada Éfeso, en ese lugar, hermanos, dice la Biblia que no se rindió a los pies de la adoración de Diana, sino más bien que era una iglesia que permanecía en la doctrina, permanecía en el buen comportamiento de no aceptar lo que pasaba en ese lugar. Ellos no aceptaban, hermanos, la inmoralidad sexual. Ellos no aceptaban, hermano, el pecado, sino que ellos se mantuvieron en una buena doctrina, como nos dice la Escritura. Amén. Miren lo que nos dice el Señor. Y le está hablando a la iglesia. Le está hablando, yo conozco tus obras. Y miren lo que le va explicando y le va detallando minuciosamente. Tu arduo trabajo. Una iglesia que trabajaba ahí en Éfeso, hermano. Evangelizaba. Hacía muy buenas cosas. Y dice, y paciencia. Paciencia, fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Una iglesia, hermano, donde tenía paciencia. Y miren lo que dice, y que no puede soportar a los malos. Ellos se mantenían en la doctrina buena de no soportar a los malos ni el pecado. Ellos se mantenían firmes en la doctrina que Pablo les había llevado. Amén. Ustedes se acuerdan cuando Pablo les advirtió. Mire, vamos a abrir el libro de Hechos. Hechos capítulo 20, versículo 29 al 31. Hechos capítulo 20, versículo 29 al 31. Mire lo que Pablo le dice a esta iglesia. Usted sabe que Pablo estuvo en ese lugar por 3 años consecutivos evangelizando a esta iglesia de Éfeso. Y Pablo tuvo que salir de Éfeso porque sabemos que Pablo era misionero, ¿verdad? Se movía de un lado a otro. Y mire lo que le dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán
hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y el 31 dice, pero por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo, hermanos, los había dejado ellos bien aconsejados en ese lugar lo que tenían que hacer. Pablo les había instruido en la doctrina, o sea, ellos tenían una verdadera doctrina dentro de sí. Ellos vivían esa clase de doctrina que a Dios le agrada. Aparte, si nosotros seguimos leyendo el versículo 2 de Apocalipsis capítulo 2, dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Hermano, una iglesia que tenía paciencia, una iglesia, hermano, que no aceptaba los malos caminos, y una iglesia que tenía discernimiento, sabían quiénes eran los verdaderos apóstoles y quiénes no lo eran. Pablo les había enseñado, hermano, lo que ellos tenían que hacer y estaban bien instruidos. Amén. Pero también era una iglesia, versículo 3, una iglesia que ha sufrido y ha tenido paciencia y ha trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Imagínense, hermano, era una iglesia, hermano, que estaba constante, que predicaba el evangelio por amor del nombre de Jesús. Era una iglesia trabajadora. Parecen las iglesias de hoy, ¿verdad? Hay muchas iglesias que usted lo ve y ustedes ve y dicen, ven el ejemplo, qué iglesia, cómo se predica, cómo esa iglesia trabaja arduamente. Pero vamos a ver qué nos sigue diciendo la Biblia. Como le dije, Éfeso era una ciudad, un fuerte de Satanás. Pero era una iglesia, hermano, poderosa en ese sentido. Había conocido a Dios, había sido instruida. Pero en el versículo 4, hermano, hay un contraste de las cosas que ellos hacían. Y yo quiero, hermano, que notemos en el versículo 4 dice, pero tengo contra ti. La palabra pero, hermano, el significado significa a pesar de todo eso. Amén. ¿Qué significaba? Que ellos habían hecho cosas tremendas en la iglesia. Habían tratado, hermano, de hacer lo mejor para Dios. Trabajaban arduamente, tenían paciencia, predicaban el evangelio. Era una iglesia poderosa. Sin embargo, dice, pero tengo algo contra ti. Amén. A pesar de todo eso, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Amén. Y yo quiero, hermanos, que entendamos algo. Que el dejar no significa que ha perdido su primer amor. Amén. Dice el versículo, has dejado, significa que no ha perdido. Amén. Cuando usted pierde el primer amor, significa que ya nunca lo va a recuperar. Pero cuando usted lo ha dejado, significa que usted puede volverlo a retomar. Amén. Perdido es que no lo encuentran. Dejado es que lo ha dejado y lo puede volver a encontrar donde lo dejó. Amén. Sí me hago entender, ¿verdad? Amén. Yo quiero que notemos el versículo 5 de Apocalipsis. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Amén. Es curioso ver, hermanos, que era una iglesia que trabajaba mucho, sin embargo Dios le dice que había dejado su primer amor. El primer amor, hermanos, que ellos habían dejado era una iglesia que usted le veía de una manera exterior. Aquí todos nos vemos la cara, ¿verdad? Todos nos vemos nuestro físico. Y yo digo, oh, esa hermana le teme a Dios, le ama a Dios. Amén. Yo puedo ver eso en ti, tú puedes ver eso en mí. Tú puedes ver al final que yo trabajo aquí, que yo me muevo en la iglesia, que yo hago todas las cosas en la iglesia. Pero eso no significa, hermanos, que yo estoy agradándole a Dios. Amén. ¿Sabes por qué? Porque Dios conoce lo más profundo de nuestro ser. Dios conoce lo más interno que hay dentro de ti.
Dios sabe, hermano, si tú cuando haces una labor en la iglesia lo haces de corazón o lo haces para que la gente te vea o para que el pastor te vea. Dios lo sabe. Sin embargo, hermano, yo quiero que nosotros veamos lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Dice que recuerdes de dónde has caído. Jesús le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso, hermano, que ellos hacían muchas labores tremendas, pero le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Dios nos manda a nosotros, hermanos. La Biblia dice en el libro de Isaías, ¿verdad? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis en memoria las cosas antiguas. Muchas veces dice, es que Dios no quiere que me acuerde de lo pasado. No es eso, hermano. Entendamos bien las escrituras. Cuando Dios te dice que no te acuerdes del pasado, es que no anheles tu pasado para volver a hacerlo de antes. Pero tú puedes acordarte del pasado para testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú puedes acordarte del pasado para examinar y ver que Dios ha hecho algo grande en tu vida. Y Dios ha cambiado tu ser. Para eso. Y Dios le dice aquí, recuerda por tanto de dónde has caído. Dios le estaba diciendo a ellos, hey, paren de trabajar, paren de evangelizar, paren de hacer las cosas que a mí, que ustedes creen que están haciéndolas para mí. Y el Señor le dice, pero yo quiero que tú te recuerdes dónde comenzó tu caída. Amén. ¿Sabe que muchas veces, hermanos, estamos aquí en la iglesia y estamos, gloria a Dios, aleluya, pero sabe que hemos perdido el primer amor? ¿Qué es el primer amor, hermano? Cuando nosotros nos entregamos al Señor, ¿verdad que pasó algo importante en nuestro ser? Cuando nosotros nos entregamos al Señor, hermano, es como que el corazón se te abre y te enamoras de Dios de una manera tremenda. Y al mundo le dices, no, yo ahora sigo a Cristo. Amén. Cuando, hermanos, cuando yo me entregué al Señor, hermanos, yo me acuerdo que yo todo lo dejé. Incluso vino una chica que quería estar conmigo, quería volver. Le digo, no, me entregué al Señor. Vaya para allá. Me enamoré del Señor, hermanos. Y ¿sabe algo, hermanos? Dejé todo lo malo. Todo lo que yo hacía en el mundo lo dejé. Mis amigos se me burlaban. Mis amigos me decían, eres un religioso. Ellos se me burlaban, hermanos. Era un grupo de amigos. Yo pasaba con mi Biblia. Iba a la iglesia. Y ellos se me mofaban porque yo me había hecho cristiano. Me dice, pero tú te has hecho cristiano. Pero tú. Yo digo, sí, ¿qué tiene de malo? Yo me he hecho cristiano. Hermano, ellos se me burlaban. Pero ¿sabe lo que pasa, hermano? El tiempo pasó y ellos venían a mí llorando a que yo le hable de este Cristo que cambia y este Cristo maravilloso. No temas, hermano, si se te burlan de ti. Dios está contigo. Amén. Y ¿sabe algo, hermanos? Dios le dice a esta iglesia, paren de hacer todo lo que están haciendo. En otras palabras, paren todo lo que Pablo les ha enseñado. Está bien lo que están haciendo ustedes, está perfecto, pero ustedes han perdido el primer amor. Y el primer amor, hermano, radica básicamente en que cuando tú te entregas al Señor de todo corazón, hermano, tú tienes una relación con Dios. Tus oraciones, hermano, ¿a qué eran diferentes? ¿Sabe que el Señor dice que nosotros tenemos que ser como niños? Nosotros tenemos que ser como niños, ¿para qué? Para entrar al reino de los cielos. Amén. ¿Y eso qué significa para niños? Pablo exhorta en una carta que dice, ¿verdad? Que dice que no seamos como niños fluctuantes. Eso está hablando de otra cosa. Y sin embargo Jesús no es que se contradice. Jesús dice que tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Cuando Pablo nos dice que no seamos como niños fluctuantes, llevados por cualquier tipo de doctrina, nos está hablando de que estemos con los ojos abiertos porque hay muchos engañadores y lamentablemente están dentro de la iglesia. Los mayores engañadores de hoy en día han salido de las iglesias mismo, hermanos. Cuando Jesús nos dice que seamos como niños, nos está hablando en cuanto a nuestra malicia. En cuanto, hermanos, que cuando nosotros nos arrodillábamos y nos entregábamos al Señor, ¿verdad? Que llorábamos, le decíamos, gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias por ese amor que has derramado en mi vida.
¿Sabe que cuando uno se entrega al Señor, hermano, ese amor sobreabunda en tu cuerpo de una manera tremenda? Te haces, hermano, es un amor tremendo que tú orabas hasta por tu enemigo que vivía al lado. Por tu vecino que te hacía la vida imposible, tú orabas por él. Yo me acuerdo cuando yo me entregué al Señor, hermano. Era tanto el amor de Dios en mi vida que hasta yo oraba para que el diablo se arrepienta. Y de verdad, y no es broma, hermano. Hasta que Dios me hizo entender que él ya está juzgado, que ya no hay nada que hacer con él. Pero hermano, ese amor que Dios derramó en nuestros corazones muchas veces se nos esfuma al pasar el tiempo. ¿Sabe que muchas veces leemos mucho las Escrituras? Y no digo que sea malo, ¿eh? Es bueno llenarse de la palabra de Dios. Pero ¿sabe lo que pasa? Que muchas veces nos llenamos de tanta palabra y vemos a nuestro hermano que quizás no ha leído mucha palabra y le vemos más abajo de nuestros hombros. Nos creemos superiores. ¿Por qué? Porque el orgullo ya ha llegado a nuestras vidas. Nos creemos superiores a los otros hermanos. Nos creemos mejores que otros hermanos. No es que yo predico mejor que el de allá. No es que yo soy mejor que el de allá. Hermano, si tu pensamiento es eso, arrepiéntete en esta mañana. Porque ¿sabes algo? Dios nos ha llamado a servir. Nos ha llamado para que nosotros sirvamos. Para que nosotros seamos servidores. Y que todas las cosas que hacemos, las hacemos con amor. Amén. Cuando Dios nos llama en su palabra que nosotros tenemos que volver, hermanos, es que Dios nos dice, recuerda. La palabra recordar, hermano, es que tú te recuerdes y te pongas a analizar hasta dónde yo tuve un encuentro con Dios verdaderamente. ¿Hasta cuándo? ¿Cuál fue el último día donde yo tenía experiencias con Dios? Donde yo sentía la gloria de Dios en mi vida. Y luego se ha ido disminuyendo en mi ser. Entonces Dios dice, recuerda dónde fue el día que tú te enfriaste. Y vuelve a hacer lo que antes tú hacías conmigo. Vuelve otra vez a buscar la presencia de Dios. Vuelve otra vez a analizar ese día, hermano, donde Dios te hablaba. Donde Dios se comunicaba contigo. Donde tú tenías una relación íntima con Dios. Y es eso lo que Jesús le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso. Ya paren de trabajar, dejen de hacer lo que están haciendo, vuelvan a ese primer amor. Trabajan mucho, hacen mucha buena obra, pero no significa eso lo que yo quiero. Yo quiero que ustedes se vuelvan a mí. Yo quiero tener esa relación con ustedes. Yo quiero volver otra vez a mostrarles mi amor, a moverme dentro de ustedes, porque dice Jesús, dice que Él está en medio de los candeleros. Él estaba en medio de las iglesias. Pero sin embargo, ya ellos se habían alejado de Jesús. Y es penoso saber, hermano, que muchas veces Jesús está en medio de este lugar y tu corazón está desviado totalmente para Dios. Tu corazón está totalmente desviado para el mundo. Es penoso, hermanos, saber que Dios está aquí al lado tuyo y tú no le tomes en cuenta. Amén. Versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y mira lo que dice, lo que le he estado hablando. Y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén, hermanos. Amén. Es tremendo decir que el Señor quitará, hermanos. Quitará. Esto le está hablando a los pastores, le está hablando a la iglesia. Amén. Dios quitará. Si no le obedecemos, Dios quitará muchas bendiciones de este lugar. Amén, hermanos. Amén. Mire lo que dice el versículo 6. Otra vez otro contraste. Primero Dios, Jesús, exhorta a la iglesia. Pero aquí viene otra vez a alentarlos. Amén. Eso es cuando Dios habla. Dios te exhorta, pero también te anima. Amén. Dios te reprende, pero también te da fortaleza. Dios te puede, hermano, como el alfarero, exprimir, pero luego Dios también te da fortaleza en tu vida. Mira lo que dice. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Amén. O
sea, los exhorta, pero dice, pero también tienes algo bueno, algo que yo también aborrezco, las obras de ellos. Si nosotros leemos el capítulo 1, el capítulo 2, versículo creo que 17, por ahí está, habla de la iglesia de Pérgamo. Ahí habla también de los nicolaítas. Ellos sí, esta iglesia de Pérgamo sí que le permitió que esta doctrina de los nicolaítas entre a la iglesia. Pero la iglesia de Éfeso no permitió que esto entre. No permitió que entre esta doctrina, que era una doctrina que el mismo capítulo de Apocalipsis, capítulo 2, lo explica claramente, que ellos tenían una relación con la doctrina de Balaam. Acuérdense de Balaam, cuando le introdujo la idolatría, la inmoralidad, lo sacrificado a los ídolos, a Balac, al pueblo de Israel. Nosotros, hermanos, cuando vemos todo esto y que Dios nos dice que Él aborrece a los nicolaítas, ¿verdad? Las obras que ellos hacían. Jesús le está diciendo, pero tienes esto, que tú lo aborreces, yo también lo aborrezco. Pero yo quiero que te vuelvas otra vez de todo corazón a nuestras vidas. El versículo 7 dice, mire, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué está hablando aquí Jesús? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cuánto estamos prestos a oír, hermanos? ¿O solamente oímos y después nos olvidamos? Dice, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios, hermano, nos está demandando muchas cosas en estos últimos tiempos, a la iglesia de Cristo en general. Le está demandando, hermanos, perseverancia, amor, que volvamos al primer amor. Dios quiere hacer cosas maravillosas en este lugar, es verdad, pero volvamos a retomar. No solamente, hermano, el pastor, no solamente mis hermanas, mi hermano, no. Dios quiere que toda la iglesia en conjunto tengamos una sola visión. Y esa visión es de volver al primer amor para ver la gloria de Dios en este lugar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En general, al mundo entero. Todas las iglesias de Cristo en el mundo, oiga lo que el Espíritu dice. Al que venciere, ¿qué quiere el Señor que nosotros venzamos? ¿Qué quiere el Señor que tú venzas? ¿De qué está hablando aquí? Que venzas, hermano, la religiosidad. Que venzas, hermano, lo que te ha llevado al enfriamiento. Vence ese enfriamiento que hay en tu vida. Enciéndete otra vez en el Señor. Al que venciere el enfriamiento en tu vida, dice el Señor, le daré de comer del árbol de la vida. Cuando tú vences, hermano, lo malo, cuando tú vences, hermano, esa frialdad espiritual, dice que Él te va a dar vida y vida en abundancia. Al que venciere. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí presentes para vencer? ¿Cuántos quieren vencer? ¿Cuántos quieren vencer, hermano, y retomar hoy ese camino de batalla, de lucha y seguir adelante en el Señor? Al que venciere, dice, yo le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Hermano, esta es una manera metafórica, hermano, de entender las cosas. Cuando tú vences, hermano, Dios te da de comer, Dios te da vida a través de su palabra. Y Él te dice que está en medio de su pueblo, está en medio de nosotros. Dios quiere, hermano, darte vida en esta mañana. Pero yo te digo en esta mañana, ¿estás dispuesto a volver al Señor? ¿Estás dispuesto, hermano, a quererle agradar a Dios? Voy a ir terminando, hermano, con un capítulo y unos versículos. Y vamos a leer el libro de Lucas, capítulo 15, un texto muy conocido. Lucas, capítulo 15, versículo 17 al 19. Y volviendo en sí, hablando del hijo pródigo, y dijo a estas palabras el hijo pródigo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré:
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando, hermano, él recuperó su estado anterior. Cuando el hijo pródigo, hermano, recuperó lo que él había dejado, porque no lo había perdido. Él estaba su padre, estaba su hermano. Incluso él se gastó todo lo que su padre le dio, su herencia. Sin embargo, el padre lo volvió a aceptar. Pero cuando volvió en sí otra vez él, cuando levantó su mirada al cielo. Por eso en esta mañana te animo que mires una vez más al cielo y le pidas a Dios que te dé vida y Él te la va a dar en abundancia. Dice que él levantó su mirada y dijo: me levantaré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Habla de arrepentimiento. Apocalipsis dice: y arrepiéntete. Acuérdese, versículo 4: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Hermano, el hijo pródigo se arrepintió. Miró al cielo y se arrepintió. ¿Y qué fue lo que Dios le volvió a dar otra vez? ¿Qué fue lo que el Padre le dio? Dijo que mataron y hicieron una fiesta, un gran banquete. Lo recibieron con amor. Él volvió a recuperar todo lo perdido, hermanos. Amén. Hermano, no pierdas más tu tiempo en cosas vanas. Recupera ese primer amor para que tú veas la grandeza de Dios. ¿De qué vale, hermano, estar en la iglesia, trabajar arduamente en las cosas de Dios, si ya tu primer amor ya no está en tu vida? Si ya no tienes el deseo de orar. Si ya oras porque el pastor te dice: hermano, levanta una oración. O oras porque estás orando porque te dicen que ores. Pero has perdido la esencia de la oración. Esa oración que cuando tú te arrodillabas, sentías la unción de Dios como bajaba y fluía en tu vida. Esa oración que tú sientes, esa conexión espiritual en tu recámara, en tu aposento, donde tú te arrodillas y sientes cómo Dios te escucha, cómo tú te derramas delante de Dios y cómo lloras delante de Dios. Es eso lo que Dios quiere que tú recuperes en esta mañana. Y que yo también recupere, hermanos. Porque muchas veces nos enfriamos. Dios quiere que volvamos a nuestras primeras obras. Dios quiere que recuerdes cómo sabías pasar el tiempo leyendo las Escrituras. ¿Se acuerda cuando tú leías la Escritura, cuando te entregaste al Señor? Querías saber más de Dios. Querías leer más de Dios. Querías decir: Señor, yo quiero aprender. Pero ahora, hermano, coges la Biblia, me voy al culto. Cada domingo que vienes a la iglesia, coges la Biblia. Incluso coges un pañuelito y le sacudes, ¿verdad? Porque ni la lees. ¿Verdad que somos así? Así somos, hermano. Así somos. Pero Dios dice que volvamos al primer amor. Recuerda cómo solías orar. Recuerda el gozo que tenías al juntarte con tus hermanos aquí, ¿verdad? Ese gozo que tenías cuando te juntabas. Ese no ya de que no quiero ver ni mi hermano porque es un pesado. Muchas veces decimos eso, ¿verdad? Es pesada mi hermana, yo no la quiero ni ver. No, hermanos. Recuerda que es tu hermano y que tienes que amarle. Acuérdate cuando te emocionabas, cuando tú cantabas al Señor. Cuando tú venías a adorarle a Dios y tus ojos cerrados y tú parecía que alcanzabas el cielo cuando adorabas a Dios. Ahora, ¿sabes lo que hacemos? Estamos aquí, cantamos y... otra alabanza más va a cantar este hermano. ¿A qué hora se calla? ¿A qué hora se calla? Dice. Qué pesado que se me hace el culto, ¿verdad? Qué pesado que son 5 alabanzas, hermanos. ¿Verdad? Y estamos botezando, es que ya quiero sentarme, es que los pies me duelen, las piernas ya no las aguanto, hermano. Que de calles, hermano. ¿Verdad que estamos así? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no te estás gozando en la alabanza. Si te gozaras en la alabanza, hermanos, si no miras al que canta y solamente tu mente está tu adoración a Dios, créeme que pasarán segundos.
Y no hora, no una hora, no 40 minutos. Y hermano, y te gozarás en esa presencia. Te vas a gozar, ¿por qué? Porque estás siendo influenciado por la presencia de Dios. Vuelve al primer amor, hermanos. Que cuando tú le adores a Dios, tu vida, hermano, esté conectada delante de Dios. Tú sientas que el Padre está recibiendo tu adoración, tu oración. Y cuando el Padre la recibe, baja, hay una conexión. Él recibe y manda bendición. Él recibe y manda fortaleza. Él recibe y manda el poder del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Esa presencia que la iglesia necesita, hermanos. Al que venciere. Jesús nos ha prometido, hermano, que al que venciere le hará vencedor. Amén. Al que venciere, Dios le hará vencedor. Muchas veces, hermanos, nosotros pensamos que el vencer, vamos a vencer al pecado. Y hermano, Dios no está hablando de vencer al pecado básicamente en este pasaje que hemos leído. Dios está diciendo que al que venciere la frialdad, Dios le va a levantar. Piensa en la frialdad, hermanos. Eso le estaba hablando Jesús a la iglesia de Éfeso. Piensa en la frialdad. Está bien, están trabajando, perfecto, me agrada, pero no es suficiente. Está bien, hermano, que vengas a la iglesia. Está bien, hermano, que cantes, pero no es suficiente. Vuelve a tu primer amor, la comunión íntima con Dios. Amén. Volvamos a esa comunión, hermanos. Y voy a terminar con este texto bíblico, hermanos. De ánimo, de fortaleza para ti y para mí. Juan capítulo 16, versículo 33. Es un pasaje que me encanta, hermanos. En los momentos más difíciles de mi vida, yo lo traigo a mi mente. Y me lo hago mío, porque es para mí y para ti. Amén. Jesús dijo, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. Amén. Está hablando de una paz en medio de la aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Ahora puedes estar afligido, pero con Jesús vas a tener paz. Ahora puedes tener dificultades, pero con Jesús vas a tener paz. Amén, hermanos. Ahora quizás el trabajo se te ha complicado, pero con Jesús vas a tener paz. Paz en medio de la tormenta, paz en medio de la dificultad. Y usted dirá, eso es posible. Con Cristo todo es posible. Amén. No desmayes, hermanos. Mejor dicho, no desmayemos, hermanos. Es tiempo de volver a Dios. Este es el tiempo aceptable. Este es el día de salvación. Este es el día de arrepentimiento para nuestra vida, de retomar otra vez el camino de Jesús. Si lo hemos dejado, este es el día que tenemos que volver. Amén. Yo te invito en esta mañana a levantarte. Vamos a levantar una oración para que Dios fortalezca tu vida y fortalezca mi vida. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestro ser, en nuestras vidas. Gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos enseñas, nos exhortas, nos redarguyes, pero sobre todo tu palabra nos dice que tú estás en medio de tu iglesia, en medio de las aflicciones. Tú nos das paz y seguridad. El mundo, Padre, en este tiempo, Señor, está afligido. El mundo no sabe qué hacer. El mundo no ve esperanza. Pero contigo somos más que vencedores. Y nuestra esperanza está puesta en ti. Que esta palabra, Señor, no solamente sea un mensaje para olvidar, sino para recordar en medio de la aflicción. Y para que tú nos des fortaleza en medio de la dificultad. Te pido, Padre, en esta mañana que tú bendigas a cada hermano y a cada hermana presente. Y aún por los que están conectados, Señor, por este medio. Te pido, Señor, que tú le des fuerza y que tu presencia esté en cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que vas a hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Padre,
Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén.